Cada vez que voy a Ikea me paro siempre a comerme uno de estos rollitos de canela. Mamma mía, cuánto me gustan. Hasta a veces me invento una excusa solo para irme a comer uno de estos rollitos. Y justo el otro día me paré a pensar, Marco, si en una tienda que hace muebles hacen estos rollitos de canela tan deliciosos, quizá en la casa qué rico que serán. Así que vamos a probar. Queridos bengusteros, yo soy Marco y le doy la bienvenida en La Cocina con Marco, el canal de cocina para curiosos y hambrientos. He mirado todas las recetas que existen sobre los rollitos de canela. Hice algunos experimentos y al final, agrega un poco aquí, quita un poco por allá, he realizado mi personalísima receta de rollito de canela. Y estoy súper emocionado para enseñárselo a preparar. Los ingredientes los dejamos al final del video. Vamos a ver mano a mano su preparación. En un bol ponemos la harina, azúcar, sal y removemos. Después cogemos la mantequilla que hemos dejado por un poco fuera, de manera que sea más suavecita. Y con los tenedores intentamos de hacerla en trocitos y mezclarla al mismo tiempo con la harina. Una vez hecho esto, abrimos los huevos. Primero, segundo y una yema. Dejamos un rato al lado y cogemos la leche que hemos hecho tibia. No tiene que superar los 40 grados. Y le ponemos dentro la levadura. Disolvemos aquí adentro y la vamos a poner dentro del bol. Y seguimos mezclando. Seguimos con los dos tenedores hasta cuando la masa sea bastante uniforme. En esta fase es demasiado húmeda y con las manos nos iríamos solamente a ensuciar completamente, volviendo el trabajo mucho más complicado. Pasamos entonces a trabajarlo con la mano. La ponemos encima de la mesa y la seguimos trabajando. Como ves, la masa es bastante pegajosa, así que es mejor hacerlo directamente encima de la piedra. Cuando la masa es tan pegajosa, es mejor siempre trabajarla rápidamente, porque más rápido la trabajas y menos se te va a pegar a las manos. La tenemos que trabajar unos 5 minutos, sin estirar demasiado la masa, porque si no vamos a romper la red de gluten. No hemos utilizado una harina fuerte con un W alto, sino hemos utilizado una harina común. Y por esta razón también la red de gluten es mucho más pequeñita y delicada. Si no consigues hacerlo, puedes poner un poco de harina encima de la mesa. Yo no se la pongo porque estas cantidades son perfectas para obtener una masa deliciosa y de la consistencia ideal. ¿Ves? Al final, si intentas trabajarla rápidamente, no se te va a pegar. No tienes que poner la mano dentro, sino siempre tienes que hacer movimientos rápidos. Es como hacer una pizza con una masa ad alta hidratación. Como ven, más lento lo hago para enseñarle y más se me pega la mano. En cambio, más rápido lo hago y menos la masa se pega a los dedos. Y listo, nuestra masa ya está. Fantástico. Ahora la volvemos a poner dentro del bol. Tapamos con papel transparente y dejamos descansar a temperatura ambiente durante 1 hora y media. La temperatura dentro de la casa tiene que ser alrededor de unos 20-25 grados. Así que si estás en invierno y hace más frío de esa temperatura, puedes hacer esto. Lo pones dentro del horno apagado y prende solo la luz. De esta manera se crea un microclima, un ambiente calientito perfecto donde nuestros cinnamon rolls se van a inflar perfectamente. Una vez pasado el tiempo, miren cómo se ha levantado bien nuestra masa. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Ahora la vamos a poner encima de la mesa. En este momento la masa es bastante pegajosa, así que para trabajarla mejor vamos a enharinarnos un poco las manos y también un poco de harina encima de la mesa. Justo un poquito, no es necesario demasiado, y vamos a estirar nuestra masa. Y en fin, chicos, aquí tenemos nuestra masa que hemos estirado en una forma que más o menos rectangular. Es una masa bastante diferente a la de la pizza, del pan, del panettone que hemos hecho en los anteriores videos. Esta es una masa que decimos que es más fácil de estirar.
no se pega tanto. También alguien que no está acostumbrado a estirar una masa ya verá que no es para nada difícil. Lo único que claramente ahora tenemos que enrollarlo, entonces es importante darle más o menos una forma rectangular. Bueno, si la primera vez no te sale tan perfecto, no te preocupes. A lo mejor tendrás un rollito que es un poco más grande, un rollito un poquito más pequeño, pero no es importante. Al final lo que importa es el sabor. Ahora vamos a coger la mantequilla y se la vamos a poner en trocitos encima de nuestra masa. Después la pasaremos a untar. Cuidado cuando hacen este proceso a no aplastar demasiado la masa encima de la mesa, si no se le va a pegar a la mesa y de ahí va a ser bastante difícil sacarla. Saca tu mantequilla una media hora antes del refrigerador, o si quieres también la puedes poner dentro del microondas unos segundos, no para derretirla, sino justo el tiempo que se vuelva más blandita. Y listo. Ahora cogemos un bol, le ponemos dentro el azúcar moreno, el azúcar moscovado. Yo utilizo panela de Piura, de Perú, me encanta. Le da un toque de liquidicia. Y nuestra canela. Vamos a remover, formando una masa lo más posible homogénea. Mamma mía, qué perfume que sale. Se siente toda la canela. Mamma mía, qué maravilla, chicos. Una vez hecho esto, le vamos a poner encima nuestro preparado. Fantástico, fantástico. Miren, está todo perfectamente uniforme. Ahora le paso la mano dulcemente encima, así, para que se quede un poquito más pegado. Pero siempre, chicos, de manera súper gentil, porque si no, este rollo no lo vamos a sacar de esta mesa. Voy a guardar justo un poquito de nuestro preparado, solo un poquito. Después van a ver por qué. Y ahora, mira lo que tenemos que hacer. Tenemos que enrollarlo empezando desde abajo. Intento hacer esto. Y listo, aquí tenemos nuestro salchichón. Lo que tenemos que obtener es un salchichón largo 48 centímetros. Como ven, está más largo de lo que tendría que ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a acercar con nuestras manos, así, dulcemente. ¿A cuánto estamos? A 48. Maravilla, chicos, maravilla. 48. Genial, genial. Naturalmente tiene que tener un tamaño de 48 centímetros y al mismo tiempo tiene que ser bastante uniforme. Así que si por ejemplo al centro está un poquito más gordito, lo aplastas un poco, lo estiras de manera que la parte más gorda se vaya enflaqueciendo hasta la parte terminales. No has entendido nada, ¿verdad? Bueno, intenta darle una forma más o menos regular. Ahora, de este salchichón tenemos que obtener 12 rollitos. Para hacer esto tendríamos que cortar 12 trozos de unos 4 o 5 centímetros más o menos. Para hacer más sencillo, nosotros ¿qué vamos a hacer? En vez que ponernos a hacer uno a uno, lo vamos a dividir antes por 2. Lo que hemos cortado en 2 lo vamos a cortar otra vez en 2 y de cada trozo que obtenemos lo vamos a cortar en 3 partes iguales. Así será mucho más fácil, ya verás. Vamos a coger el cuchillo más sutiles que tenemos. Yo utilizo esto que normalmente utilizo para cortar los embutidos. Lo voy a cortar, primero que todo, a mitad. De ahí otra vez a mitad. Y ahora, cada uno de ellos lo voy a cortar en 3 partes iguales. Y listo. Miren qué hermosos que están. ¿No son hermosos? Yo me lo comería así. Y aquí, chicos, vamos a coger una bandeja de horno y la vamos a untar toda con la mantequilla.
Ahora vamos a coger lo que nos queda del relleno de los rollitos y se lo vamos a poner dentro. Movemos todo para que toda la parte de nuestra bandeja esté con azúcar y canela. Y vamos a poner el exceso otra vez dentro del bol. Y listo, dentro de la bandeja vamos a poner nuestros rollitos, dejando más o menos un dedo de espacio entre cada uno de ellos. De esta manera pueden leudar otra vez. Miren qué bonito que están, ¿no son un amor? Y ahora chicos, recuperamos la película que habíamos utilizado antes y se la vamos a poner encima. Así como está, lo vamos a dejar descansar durante unos 45 minutos a temperatura ambiente. Ya verás que volverán a crecer un poquito más. Dime tú si no suena algo hermoso. Miren. Mamma mía, qué maravilla. Mira qué hermosos panecitos. Han cogido propio su forma peculiar de los cinnamon rolls. Gorditos, gorditos. Leudándose se han pegado un poquito uno entre los otros. Fantástico, son hermosos. Y ahora, así como está, lo vamos a hornear en el horno precalentado a 190 grados durante unos 15-20 minutos. El tiempo que se pongan bien doraditos sin quemarse. ¡Qué emoción! Mientras que los cinnamon rolls se van cocinando, nosotros podemos preparar el topping, o sea, esta cremita que se pone encima, fabulosa. Los principiantes lo realizan simplemente con azúcar impalpable y agua, creando algo que pero después se pone duro y es pegajosito, durito, no me gusta para nada. En cambio, esta solución que le voy a enseñar ahorita es mucho mejor. Se queda súper cremoso y suavecito y no es extremadamente dulce. Vamos a utilizar 40 gramos de azúcar impalpable, 20 mililitros de leche entera, 50 gramos de un queso para untar, sí, puede ser el famoso americano que todo el mundo usa, y un par de gotas de extracto de vainilla. Empezamos entonces a poner dentro de un bol los ingredientes. Empezamos con el azúcar, la leche, 2 gotas de vainilla y vamos removiendo con un batidor manual. Batimos, batimos, batimos hasta romper todos los grumos. Y ahora pasamos a ponerle dentro el queso crema. Y seguimos batiendo. Bueno, antes lo uniformamos un poco. Y listo. Y miren chicos. ¡Qué maravilla! Miren qué textura. Lo hemos montado a mano, sin necesidad de utilizar un montador eléctrico. Chicos, si hacen un frosting así en la casa y le sale así de cremoso, sin ni siquiera un batidor eléctrico, sino solamente manual, tienes que ser orgulloso de ti mismo. Miren qué maravilla, mira cómo es cremosa. No veo la hora de ponerlo encima de mis cinnamon rolls. Ha pasado el tiempo, vamos a mirar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! No me lo puedo creer. Ikea, yo no voy a venir. ¡Qué maravilla! Y miren aquí chicos, ¡qué maravilla! Mamma mía. Cómo se han inflado. Esa parte crujientita y dentro suavecita. Mira cómo bajan. ¡Qué espectáculo! No veo la hora de probarlo. Pero tenemos que esperar unos 5 minutos que se enfríen. Chicos, ¿han visto qué maravilla? Yo mañana no voy al Ikea. ¡Qué espectáculo! Cuánto me gusta prepararme las cosas que me gustan en la casa. En vez que ir todos los días a comprar uno afuera, aquí tengo unos 12. Solo tienes que tener cuidado de no engordar. Pero bueno, puedes invitar a tus amigos y te comes unos cinnamon rolls hechos. Mamma mía. Solo mirarlo así, ya sé que no tienen comparación con lo que puedes comprar afuera. Mamá. Y ahora finalmente vamos a sacar un cinnamon roll. ¡Oh, oh, oh! Miren qué maravilla. Miren chicos, les quiero enseñar la consistencia maravillosa que tiene este cinnamon roll. Miren, fuera está crujientito y dentro está súper suavecito. Miren, wow. Todo el azúcar adentro, aquí arriba sobre todo, está todo caramelizado. Mamma mía. Mamma mía. Yo pienso que un sabor así no lo había nunca probado. Mamma mía.
Y este topping encima le queda genial. Miren cómo es esponjoso. Y cómo sabe a canela, chicos, cómo sabe a canela. Es increíble porque abajo también está todo caramelizado. Arriba también ya se ha vuelto crujientito un poco. Pero dentro, súper esponjosito. Es mejor que un croissant. ¡Qué consistencia! Es una locura. El cinnamon roll más rico de la historia. Nunca había probado algo así. Mamá. Tienen que probarlo, chicos. Tienen que probarlo. Y sobre todo ahora que es temporada de Navidad, con toda esta canela, es el dulce perfecto. Para mí, el dulce navideño. Mamma mía, qué espectáculo. Me gusta muchísimo. Además, ha sido súper divertido preparar su masa. Súper rico. Tienen que probarlo en la casa. Si lo prueben, por favor, déjame un comentario para saber cómo te salió. Yo pienso que voy a también hacer unos experimentos secretos, no se lo cuentes a nadie, pero voy a intentar algo hacer con la cerveza negra, que es una de mis preferidas. Así que suscríbanse a este canal para estar al tanto y ver mis nuevos experimentos con cómo va a ser esta receta. Es demasiado rica. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y espero que lo puedan hacer en la casa. Comparte este video con todos tus amigos y mándaselo a quien quieras que prepare este cinnamon roll para ti. No te olvides también de darme un buen pulgar arriba y de suscribirte para apoyarme a seguir haciendo videos extraordinarios como esto. Los quiero mucho, nos vemos aquí el próximo fin de semana. ¡Chao! Yo me sigo comiendo mi cinnamon roll.